¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El segundo debate presidencial se convocó para hoy 4 de octubre, pero no tuvo la participación de alguno de sus invitados. El debate presidencial se instaló la noche de este domingo con la presencia de 5 candidatos a la presidencia y sin la asistencia de los postulantes del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, y de la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho. Existía bastante expectativa de la ciudadanía y los medios de comunicación sobre este evento. Finalmente terminaron participando Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Jorge Tuto Quiroga de Libre 21, Jae-Yun Chung del Frente para la Victoria, Feliciano Mamani del Partido de Acción Nacional Boliviano, PAMBOL, y María de la Cruz Bayá de Acción Democrática Nacionalista, ADN. No estuvieron presentes el Movimiento al Socialismo ni Creemos. También asistió a esta cita el presidente del Tribunal Supremo Electoral. En tanto, el candidato del Movimiento al Socialismo nunca confirmó su participación en el debate y en las últimas horas se conoció que Luis Fernando Camacho tampoco asistiría. En este debate se tocaron los siguientes temas: democracia y justicia, la economía en Bolivia, acciones y desafíos en el país para ayudar a la economía y la crisis económica por la que atraviesan, qué hacer con la salud, la inseguridad, los elevados niveles de corrupción y el narcotráfico, el cambio climático y desarrollo sostenible, medio ambiente, y si los candidatos se comprometen a respetar los resultados de las elecciones nacionales. A continuación veamos este debate y luego continuamos. Es 2 líneas de direccionalidad del gobierno. Uno es gobierno moral de Dios, que debemos gestionar un valor bíblico y en práctica en cada una de las instancias judiciales, ejecutivo y legislativo, educativo, en todo lo que significa la estructura productiva social. Segundo es el gobierno facilitador hacia un pueblo emprendedor donde gestiona el libre mercado y con 3 puntos referenciales que ustedes solicitan es lo referente a la salud, economía y la educación, pudiendo ser importante la justicia, pero lo dejo la justicia dentro del contexto interno porque es evidente y obvio. Entonces, eso sería mi introducción al respecto. Muchas gracias. Es el turno del señor Mesa. Señor Mesa, usted tiene 1 minuto 30 segundos para presentarse. Dígale también al país cuáles son los 3 principales desafíos que deberá enfrentar Bolivia en los siguientes años. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. 14 años de fraude y corrupción. 14 años que nos han dejado una terrible herencia. Un daño reparable, afortunadamente, pero durísimo a la ciudadanía, al país entero. 3 crisis que heredamos. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Esas 3 crisis tienen que ser resueltas a partir de respuestas claras. La crisis de salud a partir de elementos tan evidentes como un tratamiento adecuado al número de médicos, un tratamiento adecuado al equipamiento, más médicos, más equipamiento. La crisis económica tiene que estar resuelta a partir del empleo. El empleo como elemento fundamental, el empleo como aquello que tienes que conseguir porque no lo tienes, aquello que tienes que mantener porque no has podido tener la seguridad de que vas a estar en ese estado de empleo permanente y aquel empleo que has perdido y que hay que recuperar. Y una crisis de corrupción que tiene que ver con 2 elementos, la necesidad de transparencia y la transformación de las instituciones que son fundamentales.
Gracias, señor Mesa. Señor Mamani, por favor, dígale al país cuáles serán esos 3 desafíos que el país va a enfrentar a partir del próximo año. Tiene minuto y medio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Primeramente quiero agradecer a nuestros hermanos quienes han organizado este evento, a la Fundación de Jubileo UMSA, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia y a la red de periodistas. Primeramente nosotros venimos con esa lucha, con esa convicción de ese espíritu boliviano y queremos venir a decirles, queremos salvar Bolivia. Bolivia ha quedado totalmente fraccionada, peleada entre nosotros y venimos a decirle a aquellos quienes han tenido la oportunidad de conducir nuestra querida Bolivia. Hoy por hoy, Bolivia necesita estar unidos. Yo vengo como un hombre minero, un hombre potosino, quiero decirles, queremos generar más fuentes de trabajo. Las cooperativas hemos generado fuentes de trabajo directos e indirectos. Queremos plantear también en el tema de la salud. Estamos saliendo de una crisis en el tema de salud económica, por lo tanto, priorizamos siempre como candidato presidencial que primeramente es la vida y la salud. Tenemos muchos de nuestros hermanos quienes especialmente viven en lugares alejados, hoy por hoy no tienen ese derecho, quienes todos deberíamos de tenerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Mamani. Señora Bayá, 1 minuto y 30 segundos para presentarse y dígale al país también cuáles son los 3 principales desafíos que tiene Bolivia para los próximos años. Muy buenas noches, amada Bolivia. Somos un país en riesgo, en emergencia nacional. Lo primero que tenemos que resolver es la recuperación de la República, la recuperación del sistema democrático, del Estado de Derecho y el Estado de garantías de los derechos humanos. Y lo tenemos que hacer a partir de políticas de Estado. El segundo gran desafío que tenemos es la pacificación nacional. Sin pacificación, sin reconciliación, sin integración nacional, no es posible un desarrollo. El tercer desafío que tenemos como país en esta emergencia nacional es la reactivación económica, pero que nos permita hablar no solamente del tema económico, sino fundamentalmente desde un enfoque humano. Necesitamos una economía para el hombre y no a la inversa. Necesitamos resolver la agenda pendiente en este momento de la inclusión y sobre todo esta reactivación necesita llevar adelante una lucha contra el desempleo estructural de nuestro país. Gracias, señora Bayá. Señor Quiroga, por favor, preséntese, tiene minuto y medio y díganos cuáles son esos 3 principales desafíos que el país va a correr. Gracias, Miriam, gracias, Tufi, organizadores, candidata, candidatos, bolivianas, bolivianos. Soy Tuto Quiroga y estoy acá, como siempre, cuando empeño la palabra, la cumplo sin dubitar, sin titubear, porque este compromiso no es con la organización, es con la gente, que necesita, después de 15 años de letargo y de silencio sobre los debates democráticos, escuchar y contrastar propuestas para los enormes desafíos que enfrentamos. Nuestro país va a ir a votar en una campaña que nunca ha sido tan corta, con una economía tan duramente golpeada, en medio de una devastadora pandemia que tanto ha afectado a enorme cantidad de bolivianos. Esos son los desafíos. Vamos a votar con barbijo. Ese voto barbijo tiene que ser para salvar la economía, para recuperar la democracia y para tratar y dar respuesta a los efectos del devastador coronavirus que el próximo gobierno va a tener que enfrentar. Y eso, recuperar la economía, reparar la democracia, tratar la salud, se lo debe hacer en unidad nacional, sin mayores divisiones y con reinserción internacional. Están en juego centenares de miles de empleos. Después de un largo periodo autoritario, debemos dar respuestas muy claras y por eso, este 18 de octubre, pido tu voto para con ese apoyo salvar nuestra economía y los empleos, reparar la democracia y en unidad nacional sacar la patria adelante. Gracias, señor Quiroga. Ahora sí, cumplida esta primera ronda de presentación,
Vamos a dar paso a continuación al primer tema del bloque temático para el debate, democracia y justicia. La democracia está en crisis, no hay credibilidad en la justicia y muchos bolivianos opinan que no hay tampoco una separación de poderes. Bolivia vive además en una conflictividad constante por la polarización social y política. Y esta es la pregunta para ustedes, señora candidata y señores candidatos. ¿Qué harán ustedes para que en el país imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la de prensa y el respeto a los derechos de las personas? Comenzamos, por favor, con la intervención del señor Carlos Mesa. Tiene 2 minutos para contestar a esta pregunta. Y, por favor, atentos los demás candidatos. Si desean hacer una réplica, vamos a estar pendientes. Adelante, señor Mesa. El primer elemento que tenemos que tomar en consideración es que hemos vivido a lo largo de 14 años un darle la espalda completamente a la separación de poderes, al respeto a la Constitución Política del Estado, a los derechos humanos y a la consideración de una sociedad que deba construirse buscando la unidad, buscando la integración y buscando la construcción de un espacio común. Estamos hablando del movimiento al socialismo y el gravísimo daño que le ha hecho al país. Estamos hablando de la necesidad de enfrentar a ese candidato hoy ausente que pretende repetir la experiencia que nos ha dejado ese legado de 14 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que garantizar la separación de poderes. Tenemos que garantizar la lógica de que ningún poder está por encima del otro. Tenemos que garantizar la idea de una justicia que sea para todos, porque una democracia sin justicia no es democracia. Nosotros haremos como primer elemento de transformación un cambio radical en la cabeza del Poder Judicial, poniendo en cuestión las elecciones judiciales del 2017, que son elecciones completamente espurias, que no responden a los requerimientos que teníamos en la democracia. 40% de votos nulos, 20% de votos blancos y apenas un 40% de votos válidos. Esa transformación nos permitirá construir un mecanismo de gobierno en línea, de gobierno transparente, de gobierno digital, que permita llevar adelante los elementos fundamentales de construcción de una nueva sociedad. Una sociedad entre iguales, una sociedad que tenga los elementos que puedan garantizar aquello que necesitamos, que es institucionalidad, que es no utilizar el carnet de partido como el elemento central de apoyo a cualquier acción que tú haces, que tiene que ver con un cambio total del actual sistema. Tiempo, señor Mesa, muchas gracias. Pasamos al siguiente candidato. Señor Mamani, el señor Mesa ha dicho de que tenemos la necesidad de garantizar la separación de poderes y también la necesidad de enfrentar al candidato del MAS. ¿Está de acuerdo en esto? A ver, no solamente vamos a hablar de los 14 años. Los expresidentes en ese entonces República de Bolivia. Por supuesto, hay que también tener moral para hablar. Yo desde muy joven conozco la realidad, desde que tengo uso de razón. La democracia lo hemos ido pisoteando. Muchos hemos ido peleando en la defensa de la democracia. Y hoy por hoy hay que devolver a la población boliviana que el pueblo boliviano necesita vivir en paz. Necesitamos estrecharnos la mano entre hermanos bolivianos. Creo que no lo hemos ido practicando, siempre hemos buscado intereses sectoriales. Para mí realmente es algo muy lamentable. Y nosotros como candidato presidencial queremos primeramente ofrecer a la población boliviana la conciliación, la reconciliación entre hermanos bolivianos. Bolivia necesita de que primeramente estemos unidos y superemos lo que viene por delante. Estamos saliendo de una crisis. De esa misma manera quiero expresar en el tema de la justicia. Creo que la justicia lo hemos ido olvidando desde la constitución política del Estado. La corrupción ha sido ya empoderada en los gobiernos anteriores. ¿Dónde están los que han hecho
el saqueo de nuestros recursos naturales, el saqueo de nuestros recursos económicos de todos los bolivianos. La justicia creo que es para aquellos que tienen ese poder económico y el verdadero culpable está prófugo, el verdadero culpable está feliz y aquellos que cometen faltas leves están encarcelados injustamente. Creo que por eso, hoy por hoy, tenemos que practicar la verdadera justicia y los culpables tienen que cumplir sus... Tiempo, señor Mamani, gracias. Es su turno, señora Bayat, tiene 2 minutos para decirnos qué hará usted para que en el país se imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, de prensa y el respeto a los derechos de las personas. Es muy grave lo que usted dice, porque esa es nuestra realidad, la ausencia de democracia y la ausencia de libertad de expresión. Esto lo estamos comprobando cada día, estamos en una crisis de Estado y hay que resolver el tema de la democracia y de la justicia desde un enfoque integral de política de Estado, desde una reforma del sistema de justicia y desde una reforma del sistema electoral. La democracia no puede entenderse al margen de la justicia y al margen de la transparencia en el proceso de construcción de la representación en el país. Uno de estos elementos que nosotros debemos resolver sin duda es el tema, por ejemplo, de los escaños. El tema de los escaños parlamentarios tiene un grave problema y no es que solamente tengamos 10 diputados de ventaja al empezar el circuito electoral, sino que además tenemos una ausencia de credibilidad del sistema del Tribunal Supremo Electoral que debe resolverse con transparencia. El tema de la representación no tiene que ver con los ciudadanos del campo y de la ciudad, tiene que ver que estamos legitimando representación del narcotráfico, del crimen organizado, en circunstancias y en circunscripciones que se dedican a ese ilícito. Ese es un tema a resolver para generar credibilidad democrática y transparencia política que pueda evitar el tema en este momento de lo que significa ese bipartidismo, ese elemento que nosotros debemos conducir hacia la pluralidad de la representación política o partidaria que le genere confianza al país. Gracias, señora Bayat. Pasamos al siguiente candidato, Miriam. Señor Quiroga, la misma pregunta para usted, ¿cómo va a ser para que se respete los derechos de las personas, la libertad de prensa, para que haya Estado de Derecho? Por favor, 2 minutos. Gracias, Miriam. Defender y garantizar los 5 componentes esenciales de una democracia que se precie de ser tal. Primero, elecciones libres, transparentes, sin fraude y sin el gobierno usando y abusando recursos del Estado en campaña. Segundo, respeto irrestricto a la libertad de prensa. Como decía la señora Rousseff en Brasil, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, yo también. Tercero, jamás criminalizar a la oposición o a aquel que piensa diferente. Cuarto, instituciones independientes, como yo las puse, con una Defensoría del Pueblo que me hacía recursos y me ganaba en el Tribunal Constitucional cuando yo estaba en el gobierno. Y no solo en la justicia, sino también en el servicio de caminos, servicio de impuestos, aduana, con estatuto del funcionario público. Quinto elemento de una democracia que se precie de ser tal, respetar los límites de mandatos. Y he trabajado años esta semana. Sentamos al tirano prófugo en el banquillo de acusados. La reelección indefinida no es un derecho humano. Bolivia dijo que no el 21F 2016 y la Corte de San José va a fallar así. Sobre la justicia y la carrera administrativa, agrego, es hora de hacer una revolución exponencial de la justicia. El presupuesto de la justicia es menos de 90 millones de dólares, menos del 0,3%, hay que triplicarlo. El 85% de los casos se hace la revolución tecnológica y se puede con la justicia digital limpiar los casos. 1.300 casos, Miriam, por cada juez, haciendo 5 sentencias al día, tardarían un año. Justicia que tarda es justicia que no sirve y hay que hacer esa revolución tecnológica en la justicia. Y lo mismo en las instituciones. Poner el mejor personal con estatuto de funcionario público, garantizando que sirvan al pueblo en el largo plazo y no al gobernante de turno en el corto plazo. Lo hice una vez, lo haré otra vez. Gracias, señor Quiroga. Vamos a ir al turno del señor Chi Yun Chun.
La misma pregunta, por favor, señor Chi. 2 minutos. ¿Qué hará usted para que en el país se imperen el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de prensa y respeto a los derechos de las personas? Para comenzar, buen presidente, transparente, honesto, que no haya involucrado en la corrupción y que no tenga la cola en el antecedente penales y que no haya traicionado a la patria. Segundo lugar, es importante, independencia de poderes, basado en 2 principios fundamentales que se llaman la misericordia y el servicio, y la libertad de expresión que tiene que estar dirigido con el enfoque educativo y con el enfoque moral para disminuir la incidencia de la corrupción y la incidencia de la violencia en el país. Respeto a la Constitución Política del Estado y cada una de las institucionalidades y sus leyes que deben predominar, porque vamos a gestionar un país donde reine el imperio de la ley y de la Constitución. Vamos a gestionar lo que es la especialización de las áreas del Tribunal Constitucional. Hay que actualizar. De misma manera, especialidad de los jueces. Hay que incrementar cantidad de fiscales, incremento de lo que es el presupuesto que lo tienen. Uno de los ínfimos debemos gestionar para que pueda duplicar y triplicar la cantidad de los policías y los fiscales operativos y digitalización de lo que es el proceso de la demanda y de los demandados. Tenemos que entrar a un nivel de equilibrio de los demanda y de los demandados, institucionalización de los demandados como también de los demandantes, acelerar lo que es la Procuraduría y lo que es la Contraloría. Justicia vamos a gestionar en forma preventiva, institucional de las medidas. Y tercero, la participación de la Iglesia. Preventiva, mediante la Iglesia, institucionalización de lo que es la Defensoría de la Familia, Defensoría de lo que es el trabajo y de la participación de las universidades y de lo que es la participación de lo que es la Iglesia, tanto en el centro de rehabilitación. Gracias, señor Chi. No ha habido una alusión, ha pedido, perdón. Ya, ¿usted quiere replicarle al expresidente Mesa? No, a Feliciano hizo una alusión. 30 segundos, Gracias. por favor. Yo sé que es sencillo decir siempre estuvo mal. Aquí está el que creó el Tribunal Constitucional y posesionó a los mejores jurisconsultos de Bolivia. Aquí está el bolígrafo, no este mismo, con el que firmé la creación de la Defensoría del Pueblo y posesioné a Ana María Campero, para garantizar que tengamos instituciones independientes. Y es bueno recordar que hubo un momento donde se tenía esa separación de poderes real y no lo que vimos con 14 años, donde nos perseguían, nos enjuiciaban y cuando ellos dejaron el poder salieron corriendo, el tirano prófugo a la Argentina y el títere del tirano a la Embajada de México. Yo me quedé acá a enfrentar su persecución, ellos no resistieron 24 horas fuera del poder y escaparon como cobardes. Gracias, señor Quiroga. ¿Alguien más quiere replicar, señor Chi? No. Don Carlos, nadie. ¿Alguien quiere tener el derecho a dúplica también, señor Mamani? ¿No? Bueno, vamos a ir al siguiente bloque del debate. El siguiente bloque es el tema de economía, un tema fundamental en este momento. Vamos con la presentación de este tema. Bolivia está viviendo una grave crisis económica, todos lo sabemos, han bajado los ingresos del Estado, han caído las exportaciones, ha crecido la deuda, se ha paralizado prácticamente el aparato productivo y ha aumentado el desempleo. Señora candidata y señores candidatos, les pedimos por favor que citen 3 acciones para enfrentar los problemas de la economía boliviana. Comienza en esta ronda usted, señor Mamani, tiene 2 minutos. Después de esta enfermedad que llegó, COVID-19, lamentablemente hemos estado meses sin trabajar, pero hoy por hoy también nos estamos superando independientemente cada familia. El Estado se ha olvidado de muchos de nosotros. También queremos expresar, Bolivia tiene una deuda externa de 16 millones de dólares. Yo recuerdo muy bien cuando decía el expresidente
que está fuera del país. Cada ciudadano. Tenemos $4.000. Lamentablemente, solamente han sido manejadas teórica y numeralmente. Desde ahí empieza la mentira en lo que Bolivia tuviéramos un capital para poder afrontar y ver económicamente en lo futuro qué hacer. Pero hoy por hoy queremos también económicamente hacer conocer. En 1986 hubo una relocalización con el decreto 21060. También hubo una quiebra económicamente, pero las cooperativas mineras, cooperativas de producción, hemos creado fuentes de trabajo. Hoy por hoy somos un pilar fundamental en la reactivación económica del país. Queremos fomentar a las cooperativas de producción mineras, agrícolas y las demás cooperativas en producción para que haya una reactivación económica con los recursos propios del país. Hoy por hoy tenemos un déficit en lo que es en el PIB. Tiempo, señor Mamani, tiempo, gracias. Es su turno, señora Bayat, tiene 2 minutos para la misma pregunta. Cite 3 acciones que tomaría usted en caso de ser presidenta para enfrentar los problemas económicos de Bolivia. Un acuerdo productivo nacional para generar desarrollo. Este acuerdo productivo debe resolver los temas a través de un plan financiero, a través de un plan monetario y cambiario, debe desarrollar fundamentalmente también la creación de empleo, porque si estamos hablando de tema económico tenemos que hablar de estabilidad, pero no solamente de estabilidad macroeconómica, sino de una economía real que piense en el ciudadano boliviano. Y para eso nosotros vamos a establecer un plan estratégico para la agroindustria, vamos a establecer un plan estratégico para la creación de empresas, de pequeños emprendimientos. Vamos a coadyuvar desde el gobierno para que estos funcionen, porque están abandonados. No es cuestión solo de crear una pequeña empresa. No conocen el marketing, no están en el internet, no saben de la competencia y no tienen vínculos internacionales para gestionar un mayor intercambio y una mayor posibilidad de desarrollo en todas estas pequeños emprendimientos. Por otra parte, además de impulsar toda la cadena productiva con la creación de empleos y la creación de empresas, queremos apostar a la virtud económica, que es consumir lo boliviano, es promover la producción boliviana, es promover trabajo decente. Y por último, lo que nosotros vamos a hacer fundamentalmente tiene que ver con la generación, en este caso, no solamente de un empleo decente, porque además tenemos el empleo y la bolsa de trabajo del narcotráfico, que debemos resolver como una agenda urgente y pendiente para la economía de nuestro país. Muchas gracias, señora Bayat. Queremos escuchar a continuación, señor Quiroga, esas 3 acciones que usted recomendaría para enfrentar los problemas de nuestra economía. Gracias. Diagnóstico y las 3 iniciativas. Primero, el MAS se farreó el gas. Le dejamos gasoductos, reservas de gas, contratos con Argentina y Brasil, precios extraordinariamente altos por la coyuntura externa. Y estos señores, abriendo 2 válvulas, les llegó $50.000 millones en 14 años que se los farrearon en corrupción, gasto corriente, costos recuperables y elefantes azules. El cajero del desfalco era el señor que tenía que estar acá, Luis Arce Catacora. Eso era como sacarle $4.500 a cada ciudadano boliviano durante 14 años para que este señor despilfarre. Después, no contento con acabar el gas, termina con las reservas monetarias, nos deja endeudados y nos carga en las tarjetas de crédito de cada boliviano $3.000 en deudas y en pérdida de reservas. Las 3 iniciativas. Programa de cooperación de $8.000 millones. Lo dijimos en febrero, lo explicamos porque el MAS dejó la economía al borde del colapso y a eso se le agrega el profundo efecto recesivo del coronavirus. Los $8.000 millones de fuentes multilaterales, bilaterales, emisiones bursátiles, desglosados para inyectar liquidez a la economía, capital de trabajo.
de 2 años con garantía del Estado, bono al desempleo formal, informal, programa del PLANE, como hicimos alguna vez, alivio tributario para no pagar el impuesto a las transacciones, no pagar el ITF, porque de lo contrario no va a haber la economía digital, dar ayuda a las universidades, gobernación y alcaldía para salvar esas economías, preservar los empleos, y si no hacemos eso, perdemos 650.000 empleos. Lo segundo, trabajar para hacer la Bolivia digital, con baterías de litio y generar 450.000 empleos adicionales. Y finalmente, si no hacemos este programa de cooperación al principio del gobierno con toda fuerza, con toda decisión, corre riesgo la estabilidad financiera, fiscal y cambiaria, los ahorros, jubilaciones y... Tiempo, señor Quiroga, gracias. Es el turno del señor Chi. En economía, señor Chi, cite 3 acciones para enfrentar los problemas de la economía boliviana. El título se llama Mercado Libre, gestionamiento de lo que es la horizontalización y la disipación de la economía desde un gobierno centralista hacia un gobierno que se gestione el federalismo y que 70% se quede en el departamento. Entonces en este subacápite podemos gestionar lo que es la actividad económica del macroeconomía de las empresas nacionales, donde podemos gestionar lo que es la auditoría de IDH, gestionamiento del... revisión de lo que es la minería y lo que es el Instituto de Patentamiento y de Agroindustriales. Y por otro lado, yo lo agrego por parte del Estado, debemos gestionar el Instituto de Generamiento del Empleo para las mujeres que han sido, que son madres solteras. Y por otro lado, vamos a gestionar lo que es la parte impositiva. Vamos a bajar IVA a 5%, ITE menos de 3%, y lo que significa impuesto de transacción financiera también vamos a eliminar, para que de esa manera podamos activar la economía de las empresas y de los emprendimientos, y lo que es, debemos gestionar lo que es el flujo de dinero en el mercado. Entonces, aceleramiento de flujo de dinero se hace mediante el contrato civil, así que no va a ser solamente 8 horas, sino vamos a disminuir, puede hacer la hora que uno quiera contratar de acuerdo a lo que es el contratado y el contratante. Vamos a gestionar el turismo, que es Salar de Uyuni, gestionar toda una Disneylandia o Las Vegas, ahí donde para que vaya el flujo de los turistas, y por otro lado es lo que es la exportación de lo que es la educación nacional y que se vincula con la salud, y otro lado es la remodelación de nuestro sistema educativo de 5 horas o 4 horas, convertirle en 8 horas a 10 horas para que haya almuerzo y té y desayuno escolar. Gracias, señor Chi. Por favor, ¿cuáles serían esas 3 acciones para enfrentar los problemas de nuestra economía? Tiene 2 minutos. Hemos heredado 14 años de despilfarro y de corrupción. Menciono solamente una cifra: entre el año 2015 y el año 2019, el déficit fiscal acumulado del MAS representa 15.000 millones de dólares. Sumado a la crisis del coronavirus, enfrentamos una situación macroeconómica muy grave. La primera respuesta es garantizar la estabilidad. Garantizar la estabilidad económica a partir de garantizar la estabilidad de la moneda sin devaluación. Eso significa mantener las reservas del Banco Central de Bolivia existentes como elemento de esa garantía. El segundo aspecto tiene que ver con el financiamiento de una inyección económica urgente para la economía en términos de alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, que le permita al Estado inyectar dinero a la oferta e inyectar dinero a la demanda. El secreto aquí es el empleo. El empleo es el elemento clave, la generación de empleo. Tenemos un problema de quien no consigue empleo, quien teme perderlo y quien lo ha perdido. Para eso necesitamos establecer un sistema de créditos de acceso fácil, de acceso rápido, de intereses bajos, de plazos largos y de una garantía a través de un fondo de garantía estatal para que el pequeño emprendedor o el pequeño microempresario tengan la posibilidad de encontrar una respuesta adecuada. No hay que hacer un debate falso entre Estado y mercado. Lo que hay que hacer es generar una transformación de la inversión pública de manera progresiva, disminuyendo la inversión pública y incrementando la inversión privada a través de seguridad jurídica y condiciones de inversión que permitan algo fundamental, que tiene que ver con un paso inmediato después de la crisis.
la transformación económica, una economía sostenible que le plantee a la sociedad la posibilidad de diversificarla a través del turismo, la economía naranja, la economía. Señor Mesa, muchísimas gracias. Bueno, así hemos concluido esta segunda ronda de preguntas en relación al tema de la economía. Vamos a darles la oportunidad, si tienen alguna réplica, algún desacuerdo entre los candidatos que están acá, tienen la oportunidad de levantar, por favor, la mano para, si están en desacuerdo con algunas de las propuestas, ustedes la puedan manifestar y el aludido podrá también hacer una dúplica. Levante la mano, por favor, si desea alguien tomar la palabra para la réplica. Señor Chi, 30 segundos, por favor. Si nosotros no lo aseguramos, lo que es la cadena de producción nacional, lo que significa lo que es el aceleramiento, lo que es el flujo de dinero para la población en general, de nada vale que el Estado lo tenga un montón de plata que se termina simplemente en arreglo de las calles. La gente quiere tener el flujo en su bolsillo, para eso es importante gestionar el efectivamiento de lo que significa el cadena de producción agroindustriales. Gracias. El señor Quiroga, por favor, 30 segundos. Rápido, gracias Miriam. En febrero le planteamos al país la necesidad de inyectar esos recursos porque la economía quedó postrada al borde de la crisis por lo que hizo el movimiento al socialismo. Con el coronavirus, varios han adecuado su propuesta para replicar esto que hemos dicho, pero no es cuestión solamente de repetir la propuesta, hay que tener la capacidad, credibilidad, el equipo para garantizar que, como hice en su momento, salvamos la economía de la crisis 2001-2002, condonamos 5.500 millones de dólares de deuda externa, lo pasamos con el GIPI a los municipios pobres para ayudar. Y un dato central. Gracias, señor Quiroga. Se le acabó el tiempo, señor Quiroga, se le acabó el tiempo, disculpe. Bueno, gracias. ¿Usted, señora Bayá? Adelante, por favor. Simplemente decir que no podemos seguir pensando en endeudamiento, en empobrecimiento del país y de nuestra gente. Tenemos que empezar a pensar en serio nuestro país desde un sistema productivo viable. Y para ello necesitamos generar el cambio de la matriz productiva en el país. Necesitamos pasar de ser un narcoestado a ser un país productivo de manera digna. Y esto no necesita endeudamiento, necesita generar consumo y producción. Gracias, señora Bayá. Bueno. Don Carlos, ¿quiere usted replicar? El señor Mamani, por favor, tiene 30 segundos. Gracias. Lo que hay que ver hoy también es incentivar y apoyar a nuestros jóvenes profesionales, a nuestros jóvenes que están formando su familia. El Estado, como Estado, siempre ha tenido plata, pero lamentablemente se lo han llevado quienes han tenido la oportunidad de conducir nuestra querida Bolivia. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer de que haya un apoyo, un crédito para los jóvenes. Gracias, tiempo, señor Mamani. ¿Qué harán para que el sistema de salud sea accesible, equitativo y de buena calidad? Señor Mamani, perdón. Comenzamos, sí, tercer turno, con el señor Mamani, por favor, 2 minutos. La salud es un derecho y es una obligación para quienes gobiernan nuestro país. La salud tiene que ser siempre de prioridad, especialmente para aquellos que no tenemos esa posibilidad de acceder a centros hospitalarios. Hoy por hoy tenemos esa experiencia que lo hemos vivido, esa experiencia que realmente no estuvimos preparados para lo que en este momento estamos saliendo, de este momento tan crítico, de una coyuntura difícil en el tema de COVID. Pero también hay que decir lo siguiente, hay que proponer. Tenemos especialmente en las áreas alejadas, postas sanitarias, postas que no tienen médicos profesionales. Lamentablemente siguen siendo atendidos con hospitales de primer nivel. Lo que queremos ofrecer como candidatos es que nuestros hermanos, quienes están especialmente en áreas rurales, tienen que tener el mismo nivel de atención, con centros hospitalarios hasta tercer nivel, centros hospitalarios que estén equipados con tecnología. También tenemos que mencionar, muchos de nuestros ciudadanos no tienen el seguro a corto y largo plazo, que creo que como futuros gobernantes tenemos que plantear ese derecho.
la vida no está comprada para nadie. La vida creo que primeramente tiene que priorizarse, por eso decimos, vamos a priorizar centros hospitalarios en áreas dispersas hasta tercer nivel. Esa es la propuesta que hoy por hoy Pambol hace conocer y como candidato presidencial como Feliciano Mamani. Mamani. Recupero lo que dice, la vida no está comprada para nadie. Y señora Bayá, para usted la pregunta, ¿qué va a hacer para que nuestro sistema de salud sea accesible, de buena calidad y equitativo? Ojalá tuviéramos un sistema de salud. La precariedad es poco para lo que tenemos en el país como calificativo. Hemos presentado ante el Senado el anteproyecto para la creación de un Instituto Científico Nacional de Lucha contra el Coronavirus y otras patologías. Esta es una agenda prioritaria en este momento en salud. Pero ¿cómo vamos a abordar el tema de la salud si no estamos planteando los recursos económicos? Más aún, los estamos asaltando en la confusión de ventiladores por respiradores. Necesitamos repensar el tema del presupuesto entre un 15 y 20% del PIB. Necesitamos gestionar condiciones para nuestros médicos. Necesitamos enviarlos becados al exterior para que perfeccionen las especialidades que aún nos hacen falta. Pero fundamentalmente necesitamos revalorizar al médico, cubriendo una jubilación justa al 100%, porque son personas, hemos visto en el sistema de salud y hemos visto con esta pandemia cómo han sacrificado la vida de nuestros profesionales y ahora debemos protegerlas. Pero además tenemos que fortalecer el sistema sanitario con la incorporación de políticas de Estado. No podemos seguir poniendo curita cuando tenemos que curar una enfermedad, cuando tenemos que enfrentar precisamente un gobierno, en este caso, de muerte, con la muerte, porque definitivamente el coronavirus nos ha enseñado a hacer una transacción con la muerte, porque estamos en completa orfandad gubernamental. Señor Quiroga, su turno, tiene 2 minutos para decirnos qué hará usted para que el sistema de salud sea accesible, equitativo y de calidad. Gracias. En primer lugar, mi homenaje a las heroínas y héroes de blanco. Con mandil blanco lucharon por la democracia contra la tiranía masista cuando los querían penalizar por ejercer su noble profesión. Y segundo, porque ahora nos han preservado la vida y devuelto la salud y se han arriesgado por nosotros. Mi homenaje para todos ellos. Segundo, el MAS, con los 50.000 millones de dólares que ingresaron del gas, pudo habernos dado un seguro universal de salud de nivel europeo, no por 5 años, no por 10, no por 15, por 100 años. Y ahí están los estadios, los elefantes, los jets y los helicópteros. Sobre la salud y la propuesta. En febrero dijimos seguro universal de salud en 5 años. Por la enorme cantidad de cooperación, ahora se lo puede hacer en 3 años. Con los 3 escudos epidemiológicos y en 5 años, bajándolo a 3 ahora, por la cooperación, tener los hospitales especializados de 4º nivel, no en cada capital departamental, pero por lo menos zona montaña, zona valle, zona oriental, los cardiovasculares, oncológicos, metabólicos, neurológicos. Ciudades de más de 100.000 habitantes, 3er nivel, de más de 30.000 habitantes, 2º nivel. Y sobre todo la red de centros básicos de atención de salud, que el MAS nos traía doctores cubanos en lugar de hacer centros básicos de atención de salud bolivianos, que ni siquiera eran médicos, eran agentes de inteligencia destinados a perseguirnos. El coronavirus nos ha golpeado duro, se aplazó la gestión de transición en el testeo, en los respiradores, estamos número 3 en letalidad por millón de habitantes, tenemos mucho trabajo que hacer. Conmigo, las vacunas gratuitas para todos y los respiradores necesarios en las primeras 2 semanas, con licitación pública puesta en Google. Y lo último, en ítems. Cuando teníamos la 8ª parte de ingresos, yo hice 2.000 ítems, el MAS ponía 700 ítems. Gracias, señor Quiroga. Gracias. Toca Señor el siguiente turno. Señor, a usted, para que nuestro sistema de salud sea accesible, equitativo y de buena calidad.
Gracias por la pregunta. Es importante que nosotros debemos horizontalizar la salud, porque para cada atención de un paciente significa 500 bolivianos juntando con gasto administrativo. Entonces es necesario que nosotros tengamos una correcta administración pública y que partiendo del presidente tiene que tener enfoque de la salud clara y segundo, ministro de salud. Entonces, nosotros debemos horizontalizar, significa derivar los pacientes a las clínicas privadas, gestionando de que el seguro universal sea realmente universal. Accesibilidad de tu casa frente al consultorio privado y de misma manera la farmacia y los laboratorios que esté cercanía de tu casa. Hacer convenio que convierta 50 bolivianos para cada consulta y si que clínica privada quiere cobrar un poco más, sería la diferencia de acuerdo a nivel de convenio que hayan trazado juntamente con el Estado. Entonces, de 500 bolivianos, que se ha salido 50 bolivianos, entonces se sobra 450 bolivianos. Con eso nosotros podemos hacer muchísimas implementaciones de los medicamentos, sea para los equipamientos médicos, obviamente que tenemos que perfeccionar lo que es la parte técnica, porque no hay técnico para arreglar tomógrafo. ¿De qué vale usted tener un montón de aparatos y no hay quien lo arregle? Entonces es necesario el instituto y de misma manera universidades que puedan arreglar esos aparatos. Y otro lado es importante que en caso de coronavirus tenemos que participar la sociedad, servicios militares, clínica privada y hospitales públicos. Importante gestionar investigación y la ciencia por parte de la universidad, gestionar mayor cantidad de especialistas mediante universidades privadas y públicas para que desde Bolivia podamos gestionar nuestra propia investigación y la ciencia. Médico va a trabajar solamente 6 horas, no a la explotación a lo médico. Si quiere rendir el homenaje, corresponde gestionar dignidad a lo médico. Muchas gracias. Gracias, señor Chi. Es su turno, señor Mesa. La pregunta es la misma. ¿Qué hará usted para que el sistema de salud sea accesible, equitativo y de calidad? 2 minutos, por favor. El MAS nos ha acostumbrado al fraude y uno piensa en fraude y piensa en fraude electoral. Pero el fraude electoral no es tan grande como el fraude de salud, siendo gigantesco. El fraude de salud, llamado SUS, que debería llamarse SOS, ha sido una de las más grandes vergüenzas que se ha desnudado con la crisis del coronavirus. Hay que entender que el primer elemento que tenemos que combatir en esta crisis es el coronavirus, que ha llegado para quedarse hasta que tengamos la vacuna. Nuestra propuesta, por lo tanto, tiene 4 puntos. Ítems para médicos y equipamiento, lo que nos parece fundamental inmediatamente. Inmediatamente después, pruebas y laboratorios que te den respuestas sobre si estás o no contagiado para una atención inmediata y eficiente. Y algo fundamental, el tener la capacidad de generar un acceso a las vacunas gratuitas y hacerlo en primera instancia para los más necesitados y para la población más vulnerable. Tenemos un compromiso inmediato que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, tratamiento gratuito contra el cáncer de manera progresiva. Desde el punto de vista estructural, lo que tenemos que hacer es entender que lo que falla es la gestión de salud. La gestión de salud tiene que reformarse a partir de la digitalización, a partir de la hoja personal digitalizada de tu estado clínico en cada uno de los ciudadanos del país. Pero tenemos que trabajar fundamentalmente en la atención primaria de salud. La gestión de salud tiene que establecer la limitación de que la mayor parte de los pacientes que son tratados en los centros primarios se deriva equivocadamente a hospitales de segundo y tercer nivel y eso implica un resultado de embotellamiento y de una falta de eficiencia en el tratamiento. Atención primaria es lo fundamental con los equipamientos adecuados de infraestructura, ítems y equipamiento definitivamente. Para terminar, decir algo fundamental. No podemos contar con una salud adecuada si no tenemos médicos bien tratados y un buen... Gracias, señor Mesa. Muchas gracias. Este ya es el momento de replicar quizás lo que han escuchado de los otros adversarios políticos que tienen esta noche. La señora Bayá había señalado de dar un 15 a 20% del PIB para el sector salud. Yo quisiera saber si alguno de ustedes está de acuerdo, si se podría dar ese 15 o 20% del Producto Interno Bruto. Antes de eso, Miriam, perdón. Levantó la mano la señora Bayá, también el señor Mamani. Señora Bayá, ¿a quién quiere aludir? Porque recuerdo una vez más que no es complementar su intervención, sino si usted tiene una diferencia de punto de vista con los candidatos acá, por favor expréselo. El señor Mesa que habla
30 segundos, por favor. Un tema de gestión. Y yo no diría que es un tema de administración de gestión, sino que es la invisibilidad de la salud para los gobernantes de turno, porque todos los hospitales en Bolivia son producto de la cooperación internacional, no son producto de nuestros recursos, porque no los tenemos en el GPS, no los tenemos ubicados como una necesidad nacional. Gracias. Señor Mesa, por favor, 30 segundos para responder como grupo. Se trata de gestión de salud fundamentalmente. Se trata de darle énfasis a los centros primarios de atención y se trata de ser razonable en el crecimiento de la inversión en salud, del 6.83% a un 10% de la salud. Eso es lo que razonablemente el presupuesto nacional puede absorber y hacerlo en los 3 niveles, en el nacional, en el departamental y en el municipal. Gracias. El señor Mamani también quería replicar. ¿A quién quiere replicar, señor Mamani? Bueno, he escuchado decir de que han habido médicos de países extranjeros. La salud hay que priorizar. Para la salud no tiene que haber fronteras. Para la salud no tiene que haber limitaciones. Lo que hay que priorizar ahora es a nuestros médicos profesionales, quienes conocen el tema de la salud, tienen que tener el destino desde el Tesoro General de Nación. Gracias, señor Mamani. Señor Quiroga. Gracias, rápido. El programa de Cuba es un programa de esclavitud laboral. Usan a los doctores para explotarlos y se quedan con el 80% de lo que Evo Morales les pagaba. Y terminan siendo agentes de inteligencia. Yo sigo extrañando a los 15 que me seguían por acá y no curaban a nadie mientras le daban una clínica privada a Evo Morales. Si me permiten unos segundos, ha habido un tema metodológico, les pido que revisen. Mi delegado, doctor Antonio, tuvo buena suerte. El candidato Feliciano Mamani es segunda vez que ha empezado y eso altera el orden, si lo podemos corregir. Muchísimas gracias. Eso con mucha atención, Señor por favor, en control. ¿A quién quiere dirigir? Recordamos que es, por favor, una réplica. A ver, adelante, 30 segundos, por favor. ¿Cómo piensa erradicar la corrupción que existe en alcaldía, corrupción que existe en la prefectura, en lo que significa en la formación de recursos humanos de la especialidad que se centraliza, con un gobierno centralista, como lo han gestionado hasta la fecha, y que todo nuestro discurso está dirigido hacia un gobierno centralista? No existe la solución en el país. Yo lo pregunto, ¿cómo va a poder erradicar lo que significa el centralismo de la salud? Gracias, señor Chi. Vamos a comenzar, a ver, comencemos con el señor Mesa y continuamos, por favor, en esta orden de secuencia. 30 segundos, señor Mesa. La lógica obvia es descentralización, autonomías reales y establecer con claridad lo que son las competencias del sector municipal, del sector de la gobernación y del sector del Estado central. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con un elemento clave, que tiene que ver con, tú no le puedes dar responsabilidades y no recursos a las regiones. La descentralización viene con una reforma tributaria que le permite un ingreso adecuado y una lucha y transparencia clara, porque tú vas a tener directamente... Gracias, señor Mesa. Gracias. Señor Quiroga. Gracias, rápido. Estamos entrando al siguiente módulo. Delación premiada para que los corruptos paguen con cárcel, como hizo Brasil. Ley SAFCO, respetar licitaciones, no más adjudicaciones a dedo, como hacían con el 80% de las compras los corruptos masistas. Estatuto de funcionario público para contratar a los mejores y no los amarraguatos serviles, y digitalizar toda la gestión para que absolutamente todas y cada una de las compras las puedas ver en tu celular con absoluta transparencia. La señora Bayá quiere contestar, por favor, a la pregunta que ha hecho el señor Chi. 30 segundos. Sí. Para empezar, la única forma de erradicar la corrupción es sancionando ejemplarizadoramente a todos los corruptos, para empezar, a través de la justicia. Sin embargo, en el tema de los médicos, lo que nosotros estamos viendo es que no hay una coordinación entre el gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Tenemos un sistema de salud precario, desorganizado, en el que además tenemos secretarios de salud que son administradores de empresa. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver. Muchas gracias. Señor Mamani. Bien,
No es necesario ahora vivir con recuerdos pasados, que eso más bien nos sirva de ejemplo y experiencia. El gobierno central deberá de trabajar con cada departamento en municipios en una coordinación en el tema de salud. Han habido personas que realmente se han aprovechado de nuestra querida Bolivia, pero ahora la justicia que se haga cargo, no nosotros. Nosotros miraremos hacia adelante, veremos qué hacemos para nuestros hermanos compatriotas. Muchísimas gracias. Miriam, quedó una pregunta que hiciste en relación a la propuesta que hace la señora Bayá, del 15% para presupuesto de salud, básicamente, ¿no? ¿Alguien cree que es realizable o irrealizable esa propuesta? Le damos la oportunidad para poder contrastar. Señor Quiroga. Gracias. En esto hay enorme confusión porque no se sabe si se habla del presupuesto neto, el que incluye yacimientos, el que incluye las instancias descentralizadas. Yo les puedo asegurar que lo importante es el objetivo. Al inicio, por el coronavirus, el gasto y la erogación en salud del gobierno central, regional y municipal va a ser más del 10% del presupuesto de esas instancias, excluyendo empresas públicas, para dar respuesta al coronavirus. Después puede ser un poco menor al 10%. Lo importante es el objetivo. Que la salud no sea un privilegio para algunos, que sea un derecho para todos con un seguro universal de salud. Muchas gracias, señor Quiroga. Hemos terminado ya con... Ha solicitado la palabra el señor Mesa. No puedo doctor Chi, ¿le podemos dar al señor Mesa y después terminamos con usted? Adelante, señor Mesa. 30 segundos, por favor. Sí, aquí de lo que se trata es de establecer con claridad algo que sea realista. Lo realista hoy es que hay un 6.83% del Producto Interno Bruto dedicado a la salud, que es insuficiente. Hay que ir hacia un 10% integrado, no el 10% del presupuesto general de la Nación, sino un 10% que complete el presupuesto del Estado central, de las gobernaciones y de los municipios. Eso es variable y eso depende mucho de lo que representen las competencias y las responsabilidades de cada sector. Por favor, la última sí, intervención sobre este tema para que pasemos Así al es. siguiente bloque. Adelante, 30 segundos. Importante es ver la auditoría de realmente cuánto entra por IDH y su desfalco que existe en medio de la corrupción. Entonces, si queremos hablar del porcentaje, obviamente corresponde gestionar por encima de 10% hasta 15% con lo que cuenta en este momento. Pero si nosotros lo horizontalizamos, obviamente que va a sobrar la plata para gestionar lo que es y participación con la universidad privada pública, obviamente que vamos a ahorrar muchísimo lo que es la economía de la gestión de la salud. Por favor, pido permiso a Central porque la señora Bahía también quiere nuevamente participar. 30 segundos. Sí, porque ha puesto en duda mi propuesta, la credibilidad de mi propuesta. Esta es viable, sí, tiene que tener dos elementos: voluntad política y compromiso de apoyo a la vida. Radica en eso la posibilidad de gestionar los recursos necesarios entre el 15 y el 20%, porque es una necesidad de emergencia nacional, y no solo por el coronavirus, sino por los temas de tuberculosis que están siendo generadas y alimentadas por el hambre. Muchas gracias. Bolivia tiene un alto índice de inseguridad ciudadana y elevados niveles de corrupción en las instituciones estatales. Y esta situación facilita el crecimiento del narcotráfico, el contrabando y también la violencia en contra de la mujer y en contra de la familia. Candidatos, ¿qué acciones proponen todos ustedes para combatir estos problemas que están amenazando la vida y también la seguridad de los bolivianos? Comenzamos este turno con el señor Quiroga. Por favor, tiene 2 minutos para la respuesta. Muy bien, gracias. Inseguridad, corrupción y narcotráfico. En orden. Inseguridad. Reforma a la policía para tener una policía técnica judicial permanente, no sujeta a las rotaciones regionales, donde un día investigan, después están en Pando y después en Tarija. Segundo, Defensoría dependiente de Tomasa Yarwi, abogada, mujer, vicepresidenta, para los temas de la mujer y el niño, que no defiendan al partido de gobierno, a las mujeres del feminicidio y a los niños del tráfico atroz de 3.000 niños al año que se pierden y que son traficados. Tercero, acumular y agravar las penas. Penas acumulables te aseguran que esos violadores, violentos, machistas, atroces, nunca más respiran el aire de la libertad y se pudren en la cárcel porque se acumulan las penas para que no salgan. Y en cárceles de verdad, no centros de vacación con derecho a parrillada, con uniforme a rayas, en cárceles de verdad. Corrupción, lo mencionamos.
Delación premiada. En Brasil se combatió la corrupción con delación premiada, detención preventiva y diseminación informativa, y cayeron empresarios grandes, corruptos, y muchos de los cuales hicieron negocios con el lavallato, con el gobierno del MAS. Segundo, respetar la ley SAFCO, las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, todo con licitación, todo transparente, no más a dedo como hacía el MAS o como vimos los respiradores. Con estatuto de funcionario público, gente de carrera administrativa en base al mérito, jóvenes de Bolivia, yo voy a hacer por ustedes lo que mi país hizo por mí, abrirle las puertas a ese servicio público, y todo en el Internet. En 5 años, gobierno digital, no hay un solo papel, no hay un solo trámite para acabar con la corrupción. Y narcotráfico, vamos a nacionalizar la comercialización de coca para que ni una hojita de chapare, que sigue bajo el mandato de Evo Morales, el tirano prófugo, se destine a la cocaína que tanto daño hace por lo venenosa que es. Gracias, señor Quiroga. Señor Chi, la misma pregunta para usted. ¿Qué acciones propone para combatir estos problemas que amenazan la vida y la seguridad de todos los bolivianos? Tiene 2 minutos. Sí, primeramente tenemos que ver lo que es la parte del gobierno y otra parte civil. Parte del gobierno, estoy pensando reforzar la parte de la policía, mejorar su sueldo y reforzamiento de capacitación de la policía y los indumentarios y su jubilación que corresponde con su salario y recompensa con los terrenos y los departamentos que podemos gestionar para los policías. Segundo lugar, vamos a incrementar 2 años el servicio militar. Primer año obligatorio, segundo año va a ser solicitado y cancelado, pero para gestionar lo que es policía militar, para reforzar nuestra frontera y la zona roja del país, policía militar va a estar en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, la parte civil, es necesario gestionar Defensoría de la Familia para evitar el feminicidio, y vamos a gestionar la encuesta para la prevención de los casos, por ejemplo, en las escuelas, en los lugares del trabajo y en los lugares en forma al azar, para gestionar las familias que están en riesgo y las zonas que están en riesgo para realizar lo que es el rastrillaje. Otro es importante la participación de los gendarmes, de los radiotaxis, como también los taxistas, va a tener el grado de poder hacer la denuncia que corresponde en coordinación con policía y con gendarme de alcaldía. De esa manera vamos a gestionar para que ellos también puedan ir subiendo los grados y sus recompensas que corresponde, y vamos a crear una ciudad y gestionar lo que es la cultura de la seguridad y cultura de la denuncia. Gracias. Muchas gracias, señor Chi. Es el turno del señor Mesa. El narcotráfico, contrabando, violencia, inseguridad ciudadana. ¿Qué acciones propone usted para combatir estos problemas que amenazan la vida y seguridad de los bolivianos? El problema más crítico tiene que ver con la inseguridad. Es necesaria una transformación de la policía. Cuando nosotros hablamos, y esto es un elemento clave, de cámaras en los uniformes de los policías, establecemos un vínculo de confiabilidad, de seguridad entre la autoridad y el ciudadano. La posibilidad de saber que se frena la corrupción, pero se le da garantías a la persona que está enfrentando esa realidad de vínculo con el policía de una manera totalmente distinta y totalmente nueva. Esa transformación tiene que ver además con la necesidad de eliminar la retardación de justicia, que genera un conjunto de problemas en las cárceles que requieren de una transformación total. Requerimos una reforma completa del sistema penitenciario y establecer un camino no de endurecimiento de penas, sino de cumplimiento de penas. El cumplimiento de las penas que existen. El problema aquí no es que la ley sea débil o no lo sea. El problema es la impunidad y la falta de garantías de que se hace lo que se tiene que hacer en el sistema policial y en el sistema de justicia y su administración. Desde el punto de vista de la violencia contra la mujer y contra los niños, aquí tenemos que hablar del incremento del presupuesto específico, la creación de jurados especiales que están ya contemplados por la ley y que no se llevan a la aplicación, que mujeres administren desde el punto de vista de justicia, desde el punto de vista de asesoramiento judicial, desde el punto de vista de asesoramiento psicológico
los problemas de las mujeres que tienen que enfrentar la doble victimización de una manera totalmente injusta. Lo mismo con relación al tratamiento del tema de los niños. Con relación al tema del narcotráfico, una medición exacta del consumo tradicional de coca en el país para saber exactamente cuál es el volumen que el país requiere a través de una medición del Estado con los productores, con la Unión Europea y con Naciones Unidas. Y una estrategia internacional de vínculo de seguridad, de lucha contra el narcotráfico con países vecinos como Brasil y Argentina y de producción con países como Colombia y Perú. Gracias, señor Mesa. Señor Mamani, ¿qué acciones propone usted para combatir estos problemas que tienen que ver con la inseguridad y la delincuencia y que afectan a la población boliviana? Tiene 2 minutos. Primeramente, hay que valorar a nuestros hermanos de Verde Olivo, que ellos no limitan las horas descuidando a su familia e inclusive arriesgando su propia vida. La delincuencia en el país no ha sido controlada, pero creo que hoy por hoy tenemos esa posibilidad de poder primeramente autocontrolarnos desde nuestras familias. Tenemos por fuentes de trabajo que les falta a muchos ciudadanos, muchos se dedican a la delincuencia. Por lo tanto, vamos a ofrecer a nuestros hermanos de Verde Olivo a que tengan un seguro y un salario digno. Ellos trabajan también en lugares totalmente riesgosos. En el narcotráfico, queremos mencionar de que vamos a nosotros ofrecer 0 narcotráfico. Queremos que la hoja de coca que a diario llevamos en nuestras fuentes de trabajo, no solo mineros, sino todos, sea industrializada para alimentación y medicamentos. También controlar nuestros fronterizos en lo que es el contrabando de nuestras importaciones, exportación, de esa manera mejorar el ingreso de nuestra economía. En lo que es la violación, tenemos que sancionar a aquellas personas que cometen ese delito. Tienen que tener la sanción correspondiente y tienen que ser encarceladas. Y hay que trabajar en una normativa, una ley, para que quienes cometan este tipo de delitos en la violación de menores de edad, infanticidios, por lo tanto, tienen que tener el encarcelamiento correspondiente. Muchas gracias, señor Mamani. Vamos a la señora Bayá con la pregunta: ¿qué propone para combatir los problemas que amenazan la vida y la seguridad de los bolivianos, como el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, el contrabando? 2 minutos, por favor. Tenemos que resolver los problemas de manera estructural. Voy a empezar por el tema de la mujer, por el feminicidio, y decir que vamos a crear el Ministerio de la Mujer para que resuelva la problemática fundamental que nos aqueja a todas las mujeres. Vamos a generar un bono a la madre de hogar para que pueda quedarse en casa y que sus hijos no estén en la soledad sufriendo accidentes y siendo producto de la trata y tráfico de personas. Necesitamos generar en el tema del narcotráfico una solución estructural, el referéndum de la coca. Es necesario establecer la coca milenaria y la coca ilícita. Tercero, la corrupción la tenemos que resolver con el problema de llevarlos a todos a juicio sin privilegios, a todos, para que devuelvan lo robado. Y esto es a todos y cada uno de los gobernantes que han estado en ejercicio, porque esto no puede pasar desde hace 14 o 15 años, no puede pasar. Hay que dar una sanción que ejemplifique, que dé el ejemplo para que no se vuelva a cometer. Hemos visto cómo ha acontecido con el señor Evo Morales, que está en la Argentina, y cómo esta conducta se ha reproducido en este gobierno, porque no ha habido una sanción. Por otra parte, necesitamos resolver el tema del contrabando con producción boliviana, con reducción de importaciones, con incentivo al consumo del producto boliviano. Somos bolivianos, es nuestra economía y la única forma de defender es consumir lo nuestro. Por otra parte, decir que la policía debe ser revalorizada, debe tener un incremento salarial equivalente al de las Fuerzas Armadas, debe tener una jubilación igualmente porque sacrifican, porque están exponiendo la vida cada día. Esa es la mejor forma de lograr una institución confiable. Muchas gracias, señora Bayá.
Así hemos concluido la ronda, Miriam. Y nos gustaría, a ver, cada uno ha hablado de sus diferentes posiciones con relación a lo de la coca del Chapare, pero por favor, nos gustaría saber qué es lo que piensan hacer. Se habla de coca ilegal, coca que va al narcotráfico. Por favor, cualquiera de ustedes que nos pueda explicar qué es lo que piensan hacer concretamente para terminar con esta coca del Chapare. ¿Alguien quiere responder, por favor, a esta pregunta? Porque además se ha planteado un referéndum de la coca y el señor Mamani, la industrialización de la coca. ¿Alguien que esté en desacuerdo o en acuerdo de los 5 candidatos por estas 2 propuestas en relación a la coca? ¿Pueden tomar la palabra? No sé. Ninguno. ¿Ninguno? Otra de las Señor temáticas. Quiroga, ¿Sí? 30 segundos, por favor. Adelante. Gracias. Sí, sobre la coca, hay que ser claro. La coca del Chapare se hace cocaína. Un cato de coca en el Chapare es 2 kilos de cocaína que multiplicado por la cantidad que se genera son toneladas de cocaína, y Naciones Unidas con Evo Morales y el MAS han demostrado que 90% de eso se va al narcotráfico. Tristemente, yo no toleré el cato de coca, se lo hizo legal en la gestión del expresidente Mesa, se perdió el mercado de textiles y yo pido a los bolivianos que seamos claros, hay que trabajar con todas las agencias de la cooperación sin estigmatizar a una o a la otra, porque eso es lo que el narcotráfico quiere, con quién trabajo y con quién no. Brasileños, argentinos, colombianos, europeos, de Estados Unidos, todos van a trabajar para erradicar el narcotráfico que estigmatiza a Bolivia, daña a la juventud y contamina a la sociedad. Gracias. Son 30 segundos, recordamos, ¿no? La intervención, por favor. Señor Chi. Tengo la pregunta. Sí, ¿Quiere al replicar? señor Carlos Mesa. Adelante. Perdón, un segundito, sin embargo, ¿alguien quiere referirse más sobre la coca? Señor Mesa, señor Mamani, señora Bayat, si no, vamos por favor con su pregunta, señor Chi. Usted que habla sobre al señor Carlos señor Mesa. Disculpe, adelante. Usted quiere hablar de la seguridad, pero si usted gestiona con ideología de género el aborto, pedofilia, sexo libre, ¿qué seguridad habla usted? ¿Qué salud habla usted si usted está gestionando la muerte de nuestros niños intrauterino hasta un día antes del aborto, o sea, hasta un día antes de cesárea, hasta un día antes de parto normal? ¿Y qué tipo de seguridad podemos hablar? Entonces, ¿qué seguridad usted brindaría a los niños intrauterinos? Responder, por favor, señor Mesa. No sé en qué sueño o en qué pesadilla está el señor Chi, yo jamás he hablado del tema, no sé de dónde se saca lo que acaba de decir. Contestaría si tuviera sentido, si alguna vez hubiera defendido lo que él acaba de mencionar. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, quiere tomar la palabra? Podemos introducir un tema más, Miriam, que surgió precisamente de una propuesta del señor Chi. Servicio militar, 2 años la extensión del servicio militar. ¿Alguien está de acuerdo de los candidatos con esa propuesta o en desacuerdo? Señora Bayá. Sí, no se trata de incrementar los años de servicio militar, se trata de cumplir lo que manda la Constitución. Y yo quisiera preguntar aquí a los distinguidos señores, ¿quién ha hecho el servicio militar de 1 año? No quién tiene la libreta comprada o de auxiliar, sino quién ha cumplido la Constitución. Porque entonces, si no la han cumplido, ¿qué hacen aquí? Gracias. Por favor, ¿alguien quiere Señor responder Mamani. a la interrogante? Señor Mamani, señor? tiene 30 segundos. Sí. Yo tengo que responder a la señora Bayá, candidata de ADN. Yo soy un hombre valiente que he cumplido mi servicio militar. Felicidades, señor. Para mí ha sido un honor, un digno de servir a mi patria. Y proponemos que el servicio militar sea por 1 año. Tenemos que ver también la preparación, el futuro de nuestros jóvenes, quienes cumplen el servicio militar. Muchas gracias. Señor Quiroga, ¿quería responder? ¿No? ¿Alguien al respecto? ¿Nadie? Yo quiero responder una cosa. 30 Ante la ley y segundos. la Constitución todos somos iguales. La función de servicio militar tiene que partir de ¿para qué existe el servicio militar? Si no es para guardar la seguridad, si no se trata de contribuir a lo que es el desarrollo de la productividad nacional. Cuando una persona tiene una continuidad de estudio y cuando pasa de cierta edad, entonces uno se extiende lo que se llama el servicio de exención. Estudio y la ciencia, la investigación y la academia forma parte del desarrollo y la seguridad del país. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Alguien que quiera
La última oportunidad, por favor, para hablar de este tema, que era inseguridad ciudadana, y que, bueno, hemos mencionado el tema del servicio militar, fundamentalmente al final, y de la coca. Candidato Quiroga. Agrego un tema que no se tocó, el contrabando, que no lo toqué en mi intervención. El contrabando ha sido fomentado por el movimiento al socialismo, porque es la otra cara de la moneda del narcotráfico. Sale la cocaína, genera divisas y vuelve el contrabando. Eliminaron las zonas francas, fomentaron la desaduanización en frontera, dejaron a la economía inerme, no hicieron acuerdos de integración comercial y tenemos como resultado acuerdos comerciales de una vía. Nos meten productos sin pagar aranceles y no podemos exportar los nuestros competitivamente porque nos dejaron rezagados e inermes. Gracias, señor Quiroga. Bien, nos indican que vamos a una pausa. 30 segundos, por favor. Simplemente una aclaración. Tiene que quedar claro que el tema del contrabando y el tema del narcotráfico son problemas de seguridad nacional que necesitan ser atendidos con urgencia, sea el gobierno que sea, simplemente. Muchas gracias. A tocar otra temática dentro de este debate, agradeciéndole a usted que está en casa viéndonos, ya sea dentro de Bolivia, fuera de nuestras fronteras. Gracias por seguir este debate presidencial. La temática es importante porque estaremos hablando de medio ambiente. Medio ambiente porque Bolivia es uno de los países que tiene la mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, ustedes lo están viendo, nuestro medio ambiente está siendo afectado día tras día. Cambios climáticos brutales, recientemente los devastadores incendios y otros problemas que nos están afectando. Señores candidatos, señora candidata, ¿qué acciones proponen para llevar al país al desarrollo sostenible y combatir el cambio climático? Comenzamos con... La señora Bahía, por favor, tiene 2 minutos. No es que vamos a hacer. ¿Qué he hecho hasta ahora para eso? He llevado una denuncia internacional ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, ante la señora Bachelet. He llevado esto ante el Parlamento Europeo, ante la Corte Penal Internacional, ante el gobierno del señor Macron, ante la Federación Internacional de Derechos Humanos de París, una denuncia por genocidio, crimen de lesa humanidad y ecocidio por el caso de la Chiquitanía, el año pasado. Lo he hecho de manera personal, con recursos propios, porque creo que el medio ambiente es parte del entorno humano. No se puede vivir sin él. Pero el tema de la Chiquitanía no son incendios, no son incendios naturales, son incendios provocados por la ambición de algunos empresarios y también del gobierno anterior y de este, porque no ha mejorado absolutamente nada. Aquí se tiene que cambiar la regulación nacional y se tiene que hacer en función de lo que significa el cuidado de la madre tierra, porque este es fundamental. Nosotros no podemos esperar un futuro si estamos destruyendo el presente. Nosotros debemos conservar. Ahora, el tema de estos incendios no solamente es quemar un arbolito o matar las vidas que están ahí, es afectar el constructo identitario y cultural de los pueblos que habitan en ese territorio. Es mucho más que simplemente quemar un árbol, es destruir la cultura, la posibilidad y la oportunidad como pueblo, por ejemplo, en el caso chiquitano. Muchas gracias, señora Bahía. Es el turno del señor Quiroga. La misma pregunta, por favor. Señor Quiroga, ¿qué acciones propone para llevar al país al desarrollo sostenible y combatir el cambio climático? 2 minutos, por favor. Gracias, Tufi. Implementar nuestra propuesta presentada en enero, Bolivia, Corazón Integrador Verde Digital. Pensé agregarle también el tema de la economía naranja, gastronomía, turismo, hotelería, la parte incaica, la parte colonial, la parte de las misiones de la Chiquitania, pero verde con naranja iba a parecer sandía, lo dejamos en Corazón Verde Digital. ¿Por qué tenemos que ser verdes? Porque tenemos muy poco carbón, muy poco líquido, el gas emite 1/3 menos, enormes montañas con potencial hidroeléctrico gigantesco, geotérmica, buen viento, buen sol, podemos ser el país ejemplo de generación energética limpia
y de utilización en el parque automotor de lo que más tenemos los bolivianos para el mundo entero y para nuestro propio consumo, litio. Somos una micropotencia gasífera regional. Conmigo, Bolivia va a ser una macropotencia global, planetaria, en manufactura de baterías de litio. El gobierno del MAS, 800 millones de dólares, no han hecho un triciclo. Conmigo va a haber todo en el cinturón occidental, la manufactura de baterías de litio, porque imagínense el contrasentido de decir exportemos batería de litio y acá sigamos quemando gasolina y diésel. La transformación de Bolivia como un pequeño ejemplo de que usamos lo que producimos, el consumo a lo nuestro, haciendo esta revolución de manufactura de baterías de litio. Y lo último, ser consistente entre lo que se predica y se practica. Los que se arrogaban la defensa de la Pachamama queman la Chiquitanía y son unos pirómanos. Trataron de destrozar el parque Tipnis con una carretera que es como poner un cigarrillo por el pulmón, afectando un territorio indígena, destrozando un parque nacional, incrementando la coca con corrupción gigantesca del lavallato. Nosotros vamos a garantizar que los parques se protejan, siempre hemos hecho así las obras y así serán hechas para tener la Bolivia verde sostenible. Gracias, señor Quiroga. Señor Chi, ¿qué planes tiene usted, qué acciones para combatir el cambio climático y también para llevar a Bolivia al desarrollo sostenible? 2 minutos. Así es, la convivencia con la naturaleza, pero ambientalismo y otra cosa es ecologismo. Yo soy ecologista, ambientalista es dejar tal como está y mírame y no me toque, pero ecologismo que yo lo pretendo es gestionar el desarrollo de la convivencia de la ciudad, la convivencia humana con la naturaleza. Si es necesario abrir la calle, abrimos la calle. Si es necesario gestionar la hidroelectricidad, también gestionamos la hidroelectricidad. Si necesitamos aprovecharla, nuestra economía forestal, de que los brasileños están robando nuestras maderas en forma indiscriminada, donde la zona norte de Beni y de misma manera Pando, vamos a gestionar para que esta economía forestal sea una realidad con la carpintería y la industria maderera en Bolivia. Es importante gestionar obviamente la área protegida, hay que gestionar, revisar lo que es el incendio de Timni. Y de misma manera tenemos que gestionar el río es vida. Necesitamos gestionar nuestro río, revivir nuestro río de Oruro, Potosí, río de Titicaca que se desembarca, que se dirige desde la alcantarillada de Ciudad de Alto a Titicaca. Vamos a revivir los peces en las lagunas. Es importante gestionar la salubridad de nuestra gente del alcantarillado y sistema de agua que tanto lo necesita en todos los departamentos de Bolivia. Gestionaremos el turismo mediante Uyuni, mediante Amazonía y mediante la ruina que tenemos en Bolivia, y servicio militar va a tener el servicio para el desastre naturales de diluvio y de derrumbe y de los bomberos y también va a tener el grupo de rescate. Vamos a tecnificar nuestro servicio militar para que sea productivo en el país. Gracias, señor Chi. La pregunta es para el señor Mesa. ¿Qué acciones propone para llevar adelante al país al desarrollo sostenible y combatir el cambio climático? 2 minutos, por favor, señor Mesa. Brevemente una reflexión, ahora que estamos en el último bloque. Yo no he querido en este debate hacer críticas a los otros candidatos aquí presentes, ni establecer una batalla entre nosotros, porque aquí hay un ausente que es el señor Luis Arce Catacora, que le encanta esta posibilidad de que estemos contradiciéndonos entre nosotros, que tenemos una vocación democrática frente al fraude y a la corrupción. Quiero dejar establecido esto para poner una línea muy clara sobre lo que debe ser una actitud de quienes estamos en la democracia contra quien está tratando de perpetuarse en el poder otra vez a través del señor Arce Catacora. Al tema. Chiquitania, incendios, depredación, 1.2 millones de hectáreas destruidas del bosque seco chiquitano, 5.6 millones de hectáreas destruidas el año pasado. Ese es un ecocidio y eso tiene que ver con algo fundamental. Punto final a los decretos incendiarios. Punto final a las leyes incendiarias en lo que hace a los decretos con una acción directa de nuestra parte como parte del Poder Ejecutivo, y como Ejecutivo plantearemos a la Asamblea Legislativa la revisión de esas leyes incendiarias. Segundo elemento.
cambio de la matriz productiva estrictamente extractivista para ir a una diversificación económica que va desde el turismo hasta la agroecología. Desde el punto de vista de lo que representa el cambio de matriz de consumo energético, tenemos que pasar de la energía tradicional de hidrocarburos a la energía eólica alternativa, a la energía solar y a la energía hidroeléctrica. Y, por supuesto, establecer energías limpias en el manejo de las ciudades, fundamentalmente yendo al transporte público con energías limpias. El concepto fundamental es la vocación forestal no debe establecer una lógica de contradicción entre agroindustria y lo que representa el bosque como una posibilidad de ser sostenible y rentable para todos los ciudadanos, especialmente las comunidades indígenas. Gracias, señor Mesa. Señor Mamani tiene 2 minutos para decirnos qué acciones propone para combatir el cambio climático y para llevar al país al desarrollo sostenible. El tema de medio ambiente es una responsabilidad de todos. Hablar de medio ambiente también es hablar de salud. Quiero empezar diciendo, en los departamentos, en las ciudades que vivimos, hacemos una contaminación desde recojo de las basuras que llegan a áreas rurales que son sujetos a contagio a cualquier enfermedad. Vamos a proponer de que se hagan los encapsulamientos de estas materias y un razonable reciclaje. Hay quemas de bosques con intereses económicos, con afanes de intereses personales. Vamos a buscar la sanción a aquellas personas que hacen las quemas de nuestros bosques en el oriente. También tenemos pastizales en el occidente. Queremos también mencionar, tenemos animales silvestres que hoy por hoy se maneja como negocio en contrabando. Tienen que tener la sanción correspondiente. Entonces, por lo tanto, vamos a nosotros pedir de que la responsabilidad de la salud es de todos los bolivianos y especialmente la responsabilidad y obligación del gobierno central para poder resolver lo que es el tema de medio ambiente. Gracias, señor Mamani. Bien. Entramos a la etapa de réplicas, dúplicas. Si tuvieran, por favor, la señora Bayá, ¿a quién replica? Al señor Mesa. Me parece muy prudente su alocución en este momento, sobre todo de que estamos aquí tratando de atacarnos. No es así, estamos intercambiando ideas. Pero esto es bueno porque el otro quiere perpetuarse en el poder. Yo le pregunto a usted, ¿vamos a unirnos? ¿Vamos a unirnos? ¿Cuáles son las condiciones de la unidad que necesita el país en este momento? Con mucho gusto. Yo le respondo a usted que la unidad la hace el pueblo boliviano a través del voto. Esa es la unidad que verdaderamente tiene sentido. La unidad de quien cree que hay una candidatura que puede enfrentar con éxito a quien en este momento pretende, como todos hemos coincidido, perpetuarse en el poder. Esa es la lógica sobre la que tenemos que trabajar. Es el ciudadano el que define la unidad del voto, es el ciudadano el que define la concentración o la fragmentación del poder. Hemos cambiado de temática de todas formas. ¿Quiere retomar el tema medio ambiente? ¿Replicar en eso? Recordemos que es medio ambiente el tema, ¿no? Por favor. Sobre el medio ambiente, y coincido, intercambiar ideas, comparar y contrastar la credibilidad y qué hicimos es parte de lo que la gente necesita saber antes de votar, no hay que tener miedo a hacerlo. Sobre el tema de medio ambiente, agrego lo siguiente, pensar que deforestar Bolivia, que atacar los parques, que entrar como pirómanos a los bosques, es solamente una cuestión que está de moda, es no entender que esto afecta algo vital, el suministro de agua potable. La línea de nieve del Illimani ha subido 180 metros en los últimos 30 años, el 2100 no hay agua en La Paz si no cambiamos la forma de transportar, movilizarnos y las baterías de litio, sin quemar gas, usándolas acá, transforman Bolivia para siempre. Gracias, señor Quiroga. ¿Queda alguna inquietud adicional? ¿Alguien que quisiera replicar sobre el tema del medio ambiente? Si no hay ninguna, señor Mamani. Mi pregunta a todos nuestros candidatos presidenciales, tomando en cuenta
la ausencia de dos candidatos. Tiene que partirse con una responsabilidad de inicio. Si así pensamos, ¿cómo piensa ser gobierno? Quiero preguntar a todos nuestros candidatos y en el idioma que yo estoy registrado en el Tribunal Supremo Electoral. Imazuankichis kay pichus koyayankas kaiko. Medio ambiente pekakala contaminación rehuaico. Ñaupa productores mineros. Kuna no gaico chay resolvesaiko. Imazuankichis cancunas hermanos campesinos, hermanos indígenas, maipachach, paikunas, kay elecciones no ganchisman confiaris pecachoanchis. Gracias, señor Mamani. Gracias, señor Mamani. Creo que cerramos esta ronda relacionada con el medio ambiente y vamos a continuación al último tema, básicamente que tiene que ver con respeto al voto. Está el país muy preocupado por lo que pueda ser el 18 de octubre, si se va a respetar el voto de los bolivianos. ¿Qué va a pasar al día siguiente? Hemos tenido un escenario de tensionamiento en los últimos días y este es el tema que vamos a presentar a continuación, Miriam. Exactamente, escuchen por favor. Todos sabemos que el voto es fundamental en la democracia. El ciudadano tiene la obligación de votar y el derecho a que se respete su voto. La pregunta para todos ustedes, señora candidata y señores candidatos. ¿Ustedes se comprometen a respetar los resultados de las elecciones del próximo 18 de octubre? Y, segunda pregunta, ¿se comprometen a demandar a sus seguidores que hagan lo mismo, a respetar estos resultados para evitar acciones que posteriormente puedan dañar la democracia? Señor Mesa, comenzamos con usted, tiene 2 minutos. Muchísimas gracias. Responderé a las 2 preguntas, pero primero es imprescindible decir lo siguiente. Hemos vivido el más grande fraude electoral en democracia de nuestra historia, perpetrado por Evo Morales. Soy el único candidato que está en lid en estas elecciones que le ha abierto una acusación a Evo Morales como autor intelectual de ese fraude, porque hasta ahora solamente se había mencionado a la señora Choque y a miembros del Tribunal Supremo Electoral que fueron los autores materiales. Ese es un juicio que tiene que ver con un daño penal y un daño civil de 217 millones que se tiraron a la basura por el fraude que nos hizo engañando a todo el país, bloqueando la segunda vuelta. El segundo elemento es, no he escuchado al señor Arce decir una sola palabra que diga que hubo un fraude, que critique a su jefe y jefe de campaña sobre el tema del fraude. Con esa relación tenemos que entender claramente que el fraude es un elemento que no puede repetirse. Hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral creíble. Por lo tanto, mi respuesta es muy clara y contundente. Sí, vamos a respetar el resultado de esta elección, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos conciencia de que va a llevar adelante un trabajo adecuado con una observación internacional que lo verifique. Segundo, vamos a pedirles a nuestros militantes que hagan lo propio, que respeten el resultado electoral. Y no vamos a aceptar la amenaza de quien dice que solamente aceptará si se dan los resultados que las encuestas dicen. Es decir, si yo gano la elección, aceptaré el resultado, si pierdo la elección no lo voy a aceptar y se permite amenazarnos, cosa que no vamos a aceptar. No vamos a aceptar como sociedad democrática. No estamos dispuestos a ser secuestrados en nuestra libertad de voto, que es el elemento más sagrado de la decisión del ciudadano, de la voluntad expresada, inalienable e imprescriptible de cada uno de nosotros. Nuestro voto es sagrado. Gracias, señor Mesa. Señor Feliciano Mamani, es su turno. Tiene 2 minutos para responder a la pregunta. ¿Se compromete usted a respetar los resultados oficiales de los comicios? Y además, ¿se compromete también a demandar a sus seguidores el mismo respeto para evitar acciones que dañen a la democracia? Estamos precisamente en un año después de lo que ha pasado de este fraude electoral, con 2 días de diferencia, 20 de octubre, 18 de octubre. Quiero pedir muy encarecidamente, como ciudadano, como candidato, como boliviano, de que tiene que haber sanción para aquellas personas, autoridades, quienes se han prestado a este fraude electoral, que lamentablemente hemos gastado más de $200.000, pero lamentablemente hasta hoy no se ha hecho justicia. Estamos en democracia.
estamos en libre expresión y en libre decisión de cada ciudadano a quien seguramente va a elegir. Quiero pedirles de la misma manera, para llegar al poder, para llegar a la presidencia, a la silla presidencial, no hay para todos, es para una sola. Quiero pedirles de que se respete el voto democrático de cada ciudadano. No podemos querer llegar a la silla presidencial a cualquier costo. Como candidato, como ciudadano, yo voy a respetar la decisión y el resultado del día 18 de octubre, para posteriormente, seguramente el próximo gobierno electo verá cómo conduce, cómo supera de esta crisis que estamos saliendo en lo político, económico y social. Por lo tanto, vamos a pedir a toda la población boliviana, seamos todos celosos, seamos todos quienes controlemos el voto de cada ciudadano. Estamos llegando precisamente a una semana, algo más, para acudir a las urnas correspondientes. Por lo tanto, como Feliciano, va a respetar, y voy a pedir también a quienes están como candidatos presidenciales puedan también respetar ellos y hacer prevalecer la decisión del voto de la población. Gracias, señor Mamani. Señora Abaya, la misma pregunta para usted. ¿Se compromete a respetar los resultados de los comicios y va a hacer lo mismo con la gente que lo está acompañando? Por eso estoy aquí, porque creo en la democracia. Pero quisiera devolver esta pregunta al señor Salvador Romero. ¿Está en la sala? Señor Salvador Romero, bueno, si no está en la sala, no le interesa este comicio, porque tiene que venir a supervisar y acompañar este debate. Tampoco está el presidente del Tribunal Constitucional en la sala, que tiene que garantizar la protección de la democracia. Claro que nosotros como ciudadanos, como candidata a la presidencia, como Maricruz Bayá, me comprometo frente al pueblo no solamente a respetar el voto, sino a colaborar y a contribuir al gobierno que venga. Así como también me comprometo ante todo el pueblo de Bolivia a fiscalizar y a generar el movimiento revocatorio si es que el gobierno que entre no cumple con el pueblo, porque ya no vamos a tolerar otro tirano más. En este sentido, uno de los elementos centrales es que el Tribunal Supremo Electoral ha abandonado, no está haciendo absolutamente nada. El fraude más claro soy yo, porque ha aceptado una encuesta con rostro de varón que nunca ha sido candidato. Y tengo la documentación y estoy iniciando un juicio. Entonces tiene que dar la cara. No solamente es confiar, sino es garantizar el voto libre, transparente y confiable. Es garantizar la credibilidad de la democracia boliviana y respetar el derecho a decidir de todo un pueblo. Gracias, señora Abaya. Solo como información, sí, el presidente del Tribunal Supremo Electoral está presenciando aquí en directo el debate. Vamos a ir con el siguiente candidato, el señor Quiroga. Señor Quiroga tiene 2 minutos para decirnos si usted se compromete a respetar los resultados oficiales de los comicios y además se compromete también a demandar a sus seguidores el mismo respeto para evitar que dañen a la democracia boliviana. Gracias, Tufí. Nosotros siempre hemos trabajado en tranquilidad, en calma, en concertación. Jamás hemos ejercido la violencia que viene de parte de aquellos que apañan el narcotráfico, socapan la corrupción y han destruido la democracia. Sí tengo preocupaciones claras, porque si hacían esa pregunta el año pasado, en teoría, mucha gente te hubiera dicho sí, voy a respetar. Y hubo un fraude grotesco, monumental, que se viene dando hace muchos años, de relleno de actas en zonas rurales, donde hay participaciones extraordinarias con votaciones gigantescas para el movimiento al socialismo. Hace mucho tiempo, el 2019, los pescamos y agarramos por primera vez, pero vienen usando ese sistema fraudulento hace mucho tiempo. Tristemente, parte del sistema fraudulento fue la cartelización del sistema de encuestas en la Ley 026 del año 2010 para generar un oligopolio
que son los únicos que te pueden informar lo que supuestamente está pensando la gente para hacer una inducción, cercenar el derecho al voto individual, libre e informado y decirte no hay tantos candidatos, busquemos nomás que son estos otros dos y que son las encuestadoras que te quieren decir quién es presidente. Eso es encuestocracia, lo que vivimos es democracia y me preocupa en el actual Tribunal Electoral que sigue el señor Villalta, o no sé si sigue, pero estaba hasta hace un tiempo, que era parte de este sistema que se manejó de esa manera y tienes éticamente algo que es incorrecto. Empresas que tienen jugosos contratos con el Estado y que después vienen y te dicen quién está bien. Si yo le pago $1 millón a una encuestadora, te van a decir que soy Brad Pitt y juego como Lionel Messi. Es parte de ese fraude que se ha hecho y que no se ha corregido. Y creo que la alarma sobre esto y que la reflexión sobre respetar los resultados tiene que ir al MAS, que está diciendo o hago fraude, acaban de decir, o el resultado sale como dice la encuesta, o hubo fraude, y si no, hago golpe en las calles. Eso es profundamente antidemocrático. Gracias, señor Quiroga. Señor Chi, la misma pregunta para usted. ¿Va a respetar el resultado de las elecciones y va a hacer que sus correligionarios, sus seguidores también respeten este resultado? Sí, antes de responder esto, si es que el Tribunal Supremo Electoral demostrara la honestidad y la transparencia, entonces esa pregunta tiene sentido. ¿Sigla Más va a participar en esta elección? ¿Hubo sedición o no el año pasado? ¿Este año hubo sedición Sigla Más o no? ¿Fraude electoral que causó el año pasado? ¿No pasó nada? O sea, en otra palabra, en este año que Sigla Más con inducción del sistema TREP y con esa inducción de todas estas maquinaciones internacionales que han gestionado desde España, desde Chile, hasta el momento que lo tienen con esto, empresa Sismori y otros, que conlleva hacia una inducción de la votación. Yo lo digo, Sigla Más participa. ¿Se puede hacer ese tipo de sedición con las balas, con las pistolas en las calles, después de haber gestionado 50 muertos en los hospitales? ¿No pasó nada? Aquí existe la justicia por parte del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía. Yo quisiera que antes de la elección, que pronuncie al respecto. Segundo lugar, ¿quién gestionó incendio de órganos electorales en todo el país? Este año también, cuando un candidato no le encaja, ¿se puede incendiar el órgano electoral y después postergar la elección? Entonces es importante que el Tribunal Supremo Electoral que demuestre su honestidad y transparencia al respecto. Caso contrario, esta elección realmente nos deja mucha duda al respecto de sus resultados. Gracias. ¿Puede responder Y por otra cosa, compromete ¿hubo golpe o no? de Estado o no? Tiene que aclarar bien claro. ¿Hubo golpe de Estado por parte del señor Camacho o no? Señor Chi, la pregunta era, ¿se compromete usted a respetar o no el resultado? Primero, Tribunal Supremo Electoral tiene que aclarar la pregunta, ¿No puede entonces decir si, se puede, perdone, eso ¿no lo puede conlleva decir la si sí respuesta. o no se compromete? Por favor, solamente para tenerlo claro. La pregunta, en la pregunta está la respuesta. Bueno. Muchas gracias. Hemos concluido así este debate. Agradecemos mucho que hayan estado esta noche, por el aguante además, pero tenemos que marcharnos. 2 horas de debate, tenemos sin embargo el minuto llamado de oro para que cada uno de los candidatos dé su mensaje final de esta noche de debate al ciudadano, que es el principal en este proceso, al votante. Comenzamos con el señor Feliciano Mamani. 1 minuto, por favor, para su mensaje final. Primeramente quiero decir a los candidatos presidenciales ausentes, y quiero dedicarle un segundito al señor Arce Catacora con mi charango. Arce Catacora, cholita marina. Maitak Chayhuayna que Evo Morales, cholita marina. Con cariño y aprecio, él ha tocado ayer mi charango. Y quiero decir a la población boliviana, Feliciano Mamani tiene un compromiso con su patria, conoce la realidad, qué necesidades tiene nuestra población boliviana. Por lo tanto, quiero pedirles, estamos en la casilla 5, marque rojo, marque Pambol, pan para Bolivia. Muchísimas gracias y agradecer a todos nuestros hermanos quienes han organizado y a todos los espectadores de nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Señora Bayá, por favor, un minuto para sus conclusiones. Quiero decirles a todo el pueblo de Bolivia que hace 80 años convocaron a nuestros abuelos a dar 3 pasos al frente para defender Bolivia. Esta noche yo convoco a todos los candidatos presentes a dar 3 pasos al frente para defender Bolivia del narcotráfico, del contrabando y de estos delincuentes que han venido a ofender nuestro país. Necesitamos recuperar el país, pero no hay conducta mesiánica, no hay uno, tenemos que ser todos. A esto convoco a la patria entera y a todos ustedes a poner en garantía su vida para lograr la unidad, la pacificación y el desarrollo del país. Gracias, señora Bayá. Señor Quiroga, tiene un minuto para su mensaje final en esta noche de debate a toda la ciudadanía boliviana. Gracias, bolivianos. Soy Tuto Quiroga, cochabambino, crecido en Santa Cruz, vivo en La Paz hace 30 años. Acá tengo enterrado lo más preciado de mi vida, mi hermano Mauricio. Alto como el Illimani, bueno como el agua, lindo como el sol, delegado familiar en el cielo. Aquí crecieron mis hijos. Por la persecución del MAS, no pude crecer varios años al lado de mi hijo cuidándolo por la persecución y el hecho que tenía que enfrentarla acá. Y era más importante para mí que mi hijo Cristian crezca de repente sin todo el tiempo con su padre, pero con patria y con apellido. Y aquí estoy, y aquí voy a seguir, y aquí me entierran al lado de Mauricio cuando Dios lo disponga, o aquí me encierran cuando los que persigan busquen hacer este juicio. Pero no te pido el voto en agradecimiento, porque no hay que agradecer con el voto. Hay que buscar solución para el futuro. La vida, mi país me ha dado las oportunidades de resolver dificultades económicas, de luchar por la democracia, de trabajar en unidad con mis hermanos aymaras y quechuas. Y te pido que me des el voto porque soy el único con la propuesta clara que salva la economía, que recupera la democracia en unidad nacional para que Bolivia mire con optimismo un tercer siglo republicano de bienestar, libertad, democracia y prosperidad. Gracias, señor Quiroga. Señor Chi, el mismo minuto para usted, para sus conclusiones. Adelante. Voy a luchar por la vida, voy a luchar por la identidad de nuestros niños, niñas, adolescentes. No voy a dejar que sea vulnerado su identidad con la ideología de género. Voy a gestionar la industria de tela y la plancha metálica para que día de mañana podamos fabricar nuestro auto y moto made in Bolivia. Ya no más la humillación de los narcologieros que han gobernado hasta la fecha. Sus influencias directa e indirecta lo han destruido a nuestro pueblo boliviano. Voy a luchar por la transparencia del país. Lo dejo el mensaje. Si Tribunal Supremo Electoral no contribuye para la democracia, si no contribuye para una elección transparente, entonces peligra la democracia en el país. Dios bendiga a Bolivia, Dios tenga misericordia de todos los bolivianos. Gracias. Gracias, señor Chi. Señor Mesa, tiene un minuto para dirigirse o para dirigir su mensaje final de esta noche a la ciudadanía boliviana. Las bolivianas y los bolivianos van a elegir dentro de 2 semanas al futuro presidente. Esa elección es clave y aquí tenemos 2 caminos posibles. El camino del fraude y la corrupción que nos ha generado una triple crisis. La crisis de salud, la crisis económica y la crisis de corrupción. La respuesta es, ¿qué opción escoges tú? ¿Qué opción escoges? ¿La del MAS? ¿La de los 14 años de fraude y corrupción? ¿O la de Comunidad Ciudadana, que es la única opción con reales posibilidades de ganarle al movimiento al socialismo? Porque tenemos respuestas claras para la crisis de salud, porque tenemos respuestas claras para la crisis económica que tiene que ver con el empleo como el elemento fundamental que te preocupa a ti más allá de cualquier otra consideración. Y tenemos que ver también con una crisis de corrupción que desde las cámaras en los uniformes de los policías hasta una transformación de la justicia te garantizan un futuro realmente seguro y una opción objetiva de una Bolivia mejor, porque la gente está primero. Muchas gracias, señor Mesa. Ese es el segundo debate que se presentó rumbo a estas elecciones nacionales, pero esta vez con la ausencia de 2 candidatos, Camacho y Luis Arce Catacora.
ausentes en el debate presidencial. Los candidatos presidenciales Luis Fernando Camacho de la Alianza Creemos y Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo no estuvieron presentes en el debate presidencial 2020 organizado por la Asociación Nacional de Prensa Boliviana junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y la amplia red de medios. Luis Arce Catacora hasta la última hora de este domingo no confirmó su participación en el debate. En días anteriores indicó que ya estaba comprometido para una entrevista con un medio de comunicación justamente a la misma hora. Luis Fernando Camacho, pese a que confirmó su participación horas previas al evento, se conoció que cursó una carta para excusarse. Finalmente terminaron participando de este debate presidencial solamente 5 candidatos de los 7 que postulan a la presidencia de Bolivia. Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, María de la Cruz Bayá de Acción Democrática Nacionalista, ADN, Chi Yun-chung del Frente para la Victoria, Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre 21 y Feliciano Mamani del Partido de Acción Nacional Boliviano, PAMBOL. Al respecto de la participación de los diferentes candidatos, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿A cuál de los dos debates califican como más coherente frente a la crisis que atraviesa Bolivia y por las elecciones nacionales de este próximo 18 de octubre? ¿Ustedes creen que los candidatos del Movimiento al Socialismo y Creemos hicieron bien en no participar en este debate presentado por organizaciones que no eran afines al Movimiento al Socialismo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Este es el segundo debate nacional que se presenta rumbo a las elecciones nacionales. El primero se realizó el día de ayer, tuvo la participación de los 7 candidatos para las elecciones nacionales. Esta vez solo asistieron 5 candidatos y al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.